presencia, a Él escucharle, a Él escucharle. Juan dijo de he aquí el Cordero, el bendito Cordero, que será inmolado, llevando toda la culpa, llevando todo el pecado. Ese era Jesús, ese era Jesús. El Verbo se hizo carne para morir en la cruz. Ese era Jesús, ese era Jesús. En Él hay salvación eterna, porque en Él vive la luz. Ese era Jesús, ese era Jesús. El Verbo se hizo carne para morir en la cruz. Ese era Jesús, ese era Jesús. En Él hay salvación eterna, porque en Él vive la luz. Me gusta mucho porque es que eso se le canta es directamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese era Jesús, ese era Jesús. El Verbo se hizo carne para morir en la cruz. Oiga, le tengo una pregunta. Le tengo una pregunta para aquellos que de pronto, bueno, por acá dice que reciben bendiciones desde México. Amén, bendiciones. ¿Quién sabe qué es el Verbo? Bueno, alguien que no sea, ¿cómo le dijera yo? Que no sea, o quién me dice qué es Verbo. ¿Y quién no sabe qué es Verbo? Y entonces yo les digo que es Verbo por medio de la palabra. Todos saben qué es Verbo, que la palabra dice, la alabanza dice, el Verbo se hizo carne para morir en la cruz. Entonces, ¿quién no sabe qué es el Verbo? ¿Y quién sabe qué es el Verbo? Vamos a ver, vamos a ver. No
olvide darle en tap a la pantalla, por favor. Muchos dicen, oiga, es que usted es muy serio, es que usted no se ríe en los videos, que es que usted... Y resulta que yo por aquí voy a fingir risas por allá en un video o en algo en donde de pronto no me está saliendo de ¿cómo le dijera yo? Sino risas por allá fingidas, entonces como que no aguanto. Y siempre pues cuando yo estoy haciendo el video de alabanza, cantándola pues, yo lo estoy, o sea, yo eso no lo estoy haciendo por allá por recocha, ni como por pasar el tiempo ahí, no, yo lo que hago, eh, lo hago siempre con el temor de Dios y tratar de que quede lo mejor que se pueda. Y nunca por ahí que únicamente que pronto que para que me vean, que por llamar la atención, que porque entonces no. Yo siempre que hago el video yo estoy pensando es primeramente en Dios. Entonces usted sabe que cuando uno está al servicio de Dios y está haciendo las cosas para Dios, pues todo es, es algo muy serio. Y entonces esto en vivo, vea, pues ahí tenemos para reírnos, para compartir, para saludarles, porque de verdad que me es difícil responderle a todos aquellos que me escriben en Messenger, en los que me hacen comentarios, en los videos. Me es difícil de verdad responderle a todos. Espero que me disculpe por eso. No lo hago de pronto por allá, sino que siempre eh, pues uno tiene su trabajo y, y si yo, un ejemplo, los que me escriben en Messenger, ahí en Facebook ya, a veces yo les respondo a uno, entonces ya me empiezan a preguntar más y luego el otro, y luego el tres. Me es difícil, ¿sí me entiende? Entonces por eso eh, a uno que otro Dios le bendiga, bendiciones, espero que encuentren bien, ya, porque si yo me siento a responderle a todo, entonces en eso lo pasaría todo el día y no trabajaría. Entonces, no hay que dejar de, ¿cómo es que dice la palabra? De hacerlo uno por hacerlo otro. Entonces, hay que eh, saber manejar las cosas. Bueno, oiga, entonces, ¿quién me dice? ¿Nadie? ¿Quién sabe qué es el verbo? ¿Y quién no sabe qué es el verbo? Estoy esperando. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver quién es el primero que se atreve a dar de lo que tiene. Si tú le das a Cristo lo mejor, yo estoy seguro que a ti te irá muy bien. Eso es una alabanza. La viuda creo que llama. Por acá Russell me dice el espíritu. No. No porque yo no, el espíritu pero, espíritu algo, pero está hablando del el verbo. ¿Qué es el verbo? Para ustedes, ¿qué es verbo? Y espíritu, pues sí, espíritu lo llena todo, ¿cierto? Pero en sí, ¿qué es verbo? Alguien que me diga qué es verbo.
O si alguien quiere saber qué es el verbo, que no diga, no, no sé, o me gustaría saber, y yo les explico de lo que Dios me ha enseñado a través de su palabra. Porque era que estaba cantando el verbo se hizo carne para morir en la cruz. Y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y ese verbo hecho carne. Por eso, pero dice, el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Pero, ¿qué es el verbo? Porque Dios es espíritu. A Dios nadie le vio ni le verá. Jamás, dice la palabra. Porque muchos dicen, no, que es que Dios es uno, que el Hijo es otro, que el Padre es otro, que... Entonces resulta que Dios, empezando, Dios no es nombre, Dios es, hace un tiempo les comentaba acerca de Dios, porque hay muchos dioses, ¿sí ve? Pero Dios es alguien a quien usted adora, al Dios suyo, ¿sí me hago entender? Entonces, yo les comentaba, usted debe saber cuál es su Dios. El Dios del universo, ¿cierto? Y si usted dice, no, yo creo en Dios, claro, en Dios, pero el Dios, ¿cómo se llama? Entonces está el Dios del universo, el creador de todas las cosas, y está el Dios de las tinieblas, que se escribe con B minúscula. Hay que tener en cuenta cuando ustedes escriban Dios, ¿no? Porque Dios se escribe con mayúscula, que es el rey del universo, rey de reyes y señor de señores. Y el Dios de las tinieblas, con mayúsculas escribe Dios, con mayúscula, y con minúscula escribe el de las tinieblas. Y el resto de todos los otros dioses con minúscula. Usted dirá, pero ¿cuáles los otros dioses? Porque hay gente que tiene de Dios la luna o el sol. Hay otros que tienen de Dios a una vaca. Entonces, si ve que ese es el Dios de ellos, al quien adoran. Entonces, es su Dios. Pueden tener a un ser humano de Dios, o sea, que lo adoran, creen y le llevan todo, le hacen sacrificios, le hacen... Eso es un Dios. ¿Bien? Dioses ajenos, dice la palabra. ¿Bien? Entonces, y usted le pregunta a cualquiera de los que tienen esos otros dioses, a esos dioses le tienen su nombre, ¿sí? Entonces resulta de que el Dios, por eso yo digo, por eso yo les decía hace un momento, usted debe de saber y tener claro cuál es su Dios, cómo se llama su Dios. Walber, bendiciones. Es que les comentaba que estoy haciendo una pregunta y no me la han respondido. O si quieren saber, ¿qué es el verbo? Para ustedes, ¿qué es verbo? Oiga, y no olvide darle en tacta a la pantalla. Eso, entonces, por lo menos aquí, Walberto dice, mi Dios se llama Jesús de Nazaret.
¿Sí ve? Eso es lo bonito cuando uno tiene claro quién es su Dios. Usted, todo ser humano dice creer en Dios y usted tiene que preguntarle, bueno, ¿y cuál es su Dios? ¿Cómo se llama su Dios? Entonces usted debe saber a cuál Dios adora. Oiga, pero Marik Sabanilla dice es espíritu. Sí, Dios es espíritu, eso es que nadie lo ve, se siente. Pero ¿qué es el verbo? Porque es muy diferente. Oiga, ¿será que los corché? hay que leer la palabra, hay que leer la escritura y pedirle a Dios que les dé sabiduría y leer y entenderla, ¿sí me entiende? Porque muchas veces se lee pero no entiende o se malinterpreta. Entonces, cuando usted es guiado por el Espíritu Santo, mientras usted está leyendo la palabra, Dios le está abriendo usted la sabiduría, el entendimiento, le quitando toda ceguedad. Entonces usted se da de cuenta de mucha cosa de mentira que habla el hombre, usted leyendo la palabra. Usted no lo pueden ir engañando así por así, otro por ahí de boca nomás porque, pero usted leyendo la palabra o así usted puede escuchar, entonces usted dice, bueno, yo he escuchado, pero aquí lo que la Biblia enseña es otra cosa a lo que yo escucho allá donde voy. O donde yo voy lo que escucho, sí, lo que escuché hoy sí están bien y ustedes revisan la Biblia y estudian y entonces, claro, sí, sí es verdad, vean, sí. Si es verdad lo que predicaron allá, esto está acá escrito. O si usted está allá en el lugar donde va a escuchar la palabra, entonces usted abre la Biblia y de acuerdo a lo que estén hablando allá, usted rectifica. ¿Es verdad lo que usted está hablando allá? Entonces, de esa manera Dios empieza a mostrarle a usted. Y para que no vaya a ser engañado también, porque es que muchos tienen la Biblia y comienzan a estudiarla, a predicar la palabra pero aplicar la manera de ellos, si me hago entender, no a conforme la Biblia lo enseña. Entonces, porque usted puede decir, bueno, pero si la Biblia lo enseña de esta manera y por qué eh, entonces allá lo hacen de otra forma. Y cuando Dios empieza a mostrarle a usted a través de la palabra de eso, entonces usted ya va a empezar como a poner más atención, más cuidado y mirar si en el lugar donde está le conviene estar o no le conviene. Todo, ¿por qué? Porque es que usted se está dando cuenta a través de la palabra. Dios le está mostrando a usted a través de la palabra y el Espíritu Santo es algo que cuando le revela a usted lo que le decía hace algún momento, cuando le revela todo misterio, todo, que usted queda sin dudas y sin nada, entonces usted empieza a buscar un lugar donde verdaderamente enseñen la palabra conforme el Señor lo enseña, mejor dicho. Bueno, oiga, entonces nadie sabe qué es el verbo. Oiga, y es fácil, pero, pero bien, de todas maneras somos humanos y usted sabe que nosotros estamos para aprender. Oiga, no se le olvide darle tac a la pantalla. Tac a la pantalla. Vuelvo y les canto la alabanza. Estoy haciendo una pregunta para los que de pronto no saben de qué estoy hablando. Bueno, que entoné una alabanza que dice, del cielo se oye una voz,
Marixa dice, el verbo era carne. No, era carne no. El verbo se hizo carnes. Pero ¿qué es el verbo? Bueno, voy a buscar acá el capítulo, tenerlo listo para decirle a ustedes y luego les explico lo del verbo. Y si ustedes quieren saber pues también quién es Dios, ahí mismo está en ese capítulo. Para los que no saben quién es Dios, ahí está en ese mismo capítulo. El verbo era carne, el verbo fue hecho carne. Dios le bendiga, hermano, por estar perdiendo tiempo por aquí. Dios lo bendiga por no estar perdiendo tiempo por aquí. Bueno, si ve, uno hay que aprender a... Yo siempre digo que uno tiene que... Esas redes a veces meten a gente en problemas, ¿cierto? Saludo por aquí al hombre Carlos. Porque cuando no... Y eso sucede en cualquier lectura, es que de eso se trata hasta la palabra. Cuando uno malinterpreta las cosas, porque vea, por lo menos aquí Carlos me dice, Dios le bendiga por no estar perdiendo tiempo por aquí. Entonces, ahí donde alguien quiera decir, eh, si no lee bien, entonces Dios le bendiga por estar perdiendo tiempo por acá, ¿cierto? Cuando no se lee bien, y eso sucede muchas veces, a veces con el WhatsApp, con el Messenger, eh, bueno, saliéndome como un poquito de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, es bueno uno, y así como se lee cualquier cosa, también sucede en la Biblia. Si no lee bien, se malinterpretan las cosas, ¿cierto? Entonces, mire, les estaba comentando, no sé si ya sabe de lo que estoy hablando ahorita en el momento. De, de que me entoné una alabanza, no sé si la escuchó, hombre Carlos, de que, no sé si escuchó la alabanza que interpreté, que dice, del cielo se oye una voz, ese es mi hijo amado. ¡Ey, bendiciones, bendiciones! Por fin alguien. ¿Qué? Así es, vea, para los que no sabían, bueno, vea, aquí les va a quedar claro en el nombre del Señor Jesucristo. Y si alguien tiene la Biblia, si alguien tiene un esferito, anote. Y le voy a dar el capítulo donde usted se va a dar cuenta quién es Dios, si usted aún todavía no lo sabe. Amigo, amiga, hermanos de aquellos que están asistiendo a alguna iglesia, aquellos que pronto anoten ahí que les voy a dar la cita bíblica donde ustedes se van a dar cuenta quién es Dios, ustedes se van a dar cuenta qué es el verbo, qué era el verbo y, y todo así relacionado con ese versículo, con ese capítulo. Entonces, en sí, oigan, no se le olvide darle tacta a la pantalla. Entonces, vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Yo subo un poquito esto.
Es que hay mucha gente que adoran a Dios y dicen creer en Dios y ama a Dios y no sabe quién es Dios. Y yo así anduve mucho tiempo también. Claro que les voy a ser sincero. Cuando Dios, antes de Dios tratar conmigo, de hacer esa obra maravillosa en mi vida, yo ya tenía algo claro de quién era Dios, por fe, por fe. Pero en sí no tenía cómo comprobarles, ni había leído la Biblia porque no la entendía, ni la tenía siquiera. Pero había algo, yo tenía algo en mi mente que, claro, quién era Dios y quién es Dios. Aún sin ser creyente, vea lo que Dios hace, porque Dios, o sea, el Espíritu Santo empieza a orar con la persona desde, porque es que Él es el que hace de que usted llegue al Evangelio, el Espíritu Santo. No es el ser humano, entonces el Espíritu Santo empieza a orar. No es cuando usted entra a la iglesia y que se arrepiente y que hace bautizar, que ahí es donde empieza la obra del Espíritu Santo. No, la obra del Espíritu Santo empieza a trabajar con usted desde mucho tiempo atrás. Y Él es el que hace de que usted llegue a los pies de Dios, a los pies de Él, ya a arrepentirse y a que Él haga su obra en su vida de acuerdo a la situación en que usted esté. Entonces, ya usted, eh, ya usted lleva esa mentalidad, ¿sí me hago entender? Pero entonces muchas veces, como vuelvo y digo, se dice Dios, pero no tienen claro quién es Dios, ¿cierto? Se habla. Pero aquí la Biblia nos enseña quién es Dios. Entonces, no sé si ya tengan por ahí el lápiz o la Biblia para que usted mismo se den cuenta por sus propios ojos. Y si no han entendido, pues yo les voy a explicar de lo que el Señor me, me dio a entender. Porque esto no es de hombre ni nada. Es bonito cuando usted lee y Dios, o sea, el Espíritu Santo, le enseña a usted. Esto está en el capítulo de Juan. Esto está en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Hace tiempos hablé yo acerca de este, de este capítulo. Yo hace mucho tiempo hablé de este capítulo. Bueno, pues mi viejo, le cuento que mientras haya vida hay oportunidad. Hay oportunidad para colocarse en paz con nuestro Rey del cielo. Usted puede mirar los tiempos, los días, la palabra como se cumple día tras día. Y si usted es conocedor de este precioso evangelio, recuerda que el evangelio es el plan de Dios para salvación para todo aquel que en él crea. El evangelio es el plan de Dios que dejó para la salvación de su alma, para toda la humanidad que crea en Él y que crea en este Evangelio. Entonces, usted es conocedor ya, entonces debe de ponerse a cuentas con Dios. Ya deje de estarle por allá, eh, como le dijera yo, entregándole su juventud, su vida a las tinieblas, que no le paga y no con engaño, con traición. Sí, señor, así es, hombre Carlos, eso es la verdad.
Oiga, ¿y qué sucedió acá? Entonces les comento que eso sucede, pasa y acontece. Sí, claro, hágale. Déjemelo por ahí, sino que, pues no sé, me llegó aquí hay algo aquí que dice, pero no sé si es de alguien que escribió eso o es de aquí de la plataforma, pero no entiendo qué sucede. Si este live no se cierra en 4 minutos, su cuenta será cerrada. O sea que tocará cerrarlo, ¿qué pasará? Bueno, bien. Bueno, de todas maneras, vean, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, les digo, vean, les voy a ir no sé si ya tengan ahí lo del capítulo de Juan. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces les voy a explicar esa partecita. El verbo, o sea, el verbo es la palabra, la voz. Oiga, sí, colaboren dando tacta a la pantalla, por favor. Den tacta a la pantalla, tacta a la pantalla. Dale en tacta a la pantalla. Mm, bueno, en caso de algo me lo escribe ahí ya en mensaje, ¿yo? Si me lo escribió por ahí, pues bien, yo ahora lo miro, el número. Bendiciones, Ale, Dari Monsalve, amén, amén, bendiciones. Entonces, estoy aquí, el verbo en el capítulo de Juan. Entonces, el verbo es la palabra. No sé si ustedes alguna vez hayan escuchado que dice, eh, voy a ir allá donde aquel amigo a echar verbo. Era la palabra, la voz. Ya usted escuchaba, mas no veía a nadie, únicamente la voz, la palabra. En el principio, que se hagan los cielos, que se haga la luna, que se haga el sol, que se haga... Cuando Dios hablaba con Adán, únicamente la voz. Él escuchaba hablar, mas no veía a nadie, ¿cierto? Entonces, el verbo, la palabra, la voz, ese es el verbo. Entonces, por eso dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí vio? O sea, la palabra es el mismo Dios, o sea, la voz, lo que usted, lo que estamos haciendo acá, lo que yo estoy haciendo, la palabra, lo que usted escucha, ¿me entiende? Verbo, porque usted escucha más, no ve. Por lo menos yo puedo girar la cámara hacia otro lado y usted no me está viendo,
pero me puede estar escuchando, ¿sí me entiende? Entonces, el verbo. Dice, ese era en el principio cuando dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todo lo que hay en la tierra fue creado por Dios, por esa palabra, por ese verbo. ¿Sí? Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, dice. Oiga, y vea lo que sigue aquí en este capítulo, en el versículo 6. Les voy a explicar bien aquí. Oiga, dale en tacta a la pantalla, dale en tacta a la pantalla. Vea lo que hay aquí en el versículo 6. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. O sea, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, ¿cierto? Entonces, esto fue antes de él venir a la tierra, ¿cierto? Amén, Diego Liscano, bienvenido que estamos aquí. Estoy yo explicándole a alguien que de pronto no sabían qué es el verbo, o quién es Dios. Entonces, por medio de la palabra, estoy aquí en Juan, eh, capítulo 1, versículo 6. Dice, entonces hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ya, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. O sea, Dios envió a Juan. ¿A qué envió? ¿A qué lo envió? Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. O sea, Juan fue por testimonio que diera testimonio de la luz, a fin que todos creyesen por él. Un ejemplo, como estar hablando hoy del Evangelio. ¿Entiendes? Llegará alguien y predicar el Evangelio, vea que hay una salvación, Dios está ofreciendo salvación, hay una vida eterna. Eso es dar testimonio de Dios, de alguien de una salvación que Él dejó para todo el que quiera. Entonces, algo es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Dando testimonio de Dios, de que está ofreciendo salvación. Entonces, lo que Juan hizo fue, lo que Juan hacía era eso. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, no era Juan la luz, dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Oiga, dale en tacta a la pantalla. De ese testimonio de la luz, dice, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, o sea, que diera testimonio de aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre. Eso envió Dios a Juan, que diera testimonio de esa luz que alumbraba a todo hombre, dice, venía a este mundo. O sea, que Dios le dice a Juan, vaya y dé testimonio de esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, va a venir a este mundo. Como estar ahorita hablando de la venida de Cristo por su pueblo, por su iglesia, vea que Dios va a levantar su iglesia, vea que Dios va a venir y va a llevar a aquellos que han creído en su nombre. Algo igual, ¿sí me entiende? Venía a este mundo, dice. Y luego, mira lo que dice aquí en el versículo 10. Ya Él ya está en la tierra. ¿Quién? Esa luz verdadera, ¿cierto?
esa luz verdadera. Ya aquí en el versículo 10 dice, en el mundo estaba, dice, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Y quién estuvo aquí en el mundo? Dice que ya en el vino, ¿cierto? Dice en el mundo estaba, o sea, ya con los pies aquí sobre la tierra como lo estamos nosotros. Dice, y el mundo por él fue hecho. O sea, toda la creación, por ese que estaba acá en la tierra, todas las cosas fueron hechas por él. ¿Sí me entiende? Pero dice, pero el mundo no le conoció, no lo reconocieron a él como a Dios. ¿Sí me entiende? Como el creador del universo y de la tierra y de todo lo que en él hay, dice, no lo reconocieron. No le conoció, dice. ¿Ah? Entonces, eh, ¿quién es ese? Si ve que la Biblia como lo enseña tan claritico ahí, pero esto es algo que únicamente esto lo revela el Dios, el Espíritu Santo con uno. Esto no es de humanos, porque cualquiera lee esto y no lo entiende. Yo lo leía y yo no entendía nada de la Biblia. Y el mundo no le conoció, dice, y vea lo que dice el versículo 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿sí vio? ¿Quién vino? Dios. ¿Por quién vino? Pues el pueblo de Israel, al pueblo de Israel, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ese Dios al cual Israel aún sigue esperando, él vino y él veniera allá hacia ellos. Dice, pero no le reconocieron. Y si usted vio que Israel no reconoció a Jesús como su Dios. Y entonces dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice, más, vea, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Sí ve? ¿Cuál nombre? ¿Cuál es el nombre de él? Usted no puede decir, ¿cuál es su Dios? No, el nombre. Mi Dios es el nombre. Porque el nombre se requiere es que es el de alguien, que alguien tiene nombre. ¿Sí ven? Dice más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, mire que ahí es donde entra la persona a ser hijo de Dios, ¿sí vio? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y para usted creer en su nombre, cuando usted cree en su nombre, en Dios, nuestro Señor Jesucristo, entonces cuando usted se arrepiente, decide seguirlo y bautizarse en su nombre, ¿sí ve? Dentro usted a ser su hijo. Para los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, y mire, así ve lo que dice el versículo 13 del capítulo 1 de Juan, San Juan, para que de pronto entiendan más. Dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. ¿Sí? O sea, que eso no es hijo que porque fue engendrado de carne, ni de sangre, ni de carne, dice, ni de voluntad de varón. ¿Sí? O sea, no es de hombre como yo soy hijo de, o sea, tengo un papá y tengo mi mamá y tengo que soy nacido por voluntad humana, si me hago entender. Entonces, cuando nos hacemos, dije, ni voluntad de varón, sino de Dios, ¿sí? Que es que cuando usted nace de Dios, dice. Oiga, y vea lo que dice aquí el versículo 14. Vea lo que dice aquí el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, ¿sí? La voz, el espíritu, de eso que no se veía, de que usted escuchaba y usted que miraría para todos lados, como lo hacía Juan y como lo hizo
Moisés, como lo escuchó todos aquellos hombres, como lo fue Moisés, Adán, bueno, todos, de que no lo veían, sino únicamente escuchaban, ¿cierto? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó, dice, vea, subió. ¿Cuál verbo? Esa palabra, esa voz, ese espíritu, se hizo carne, o sea, eh, eh, cogió figura humana, de hombre, dice. Y aquel verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros, ¿sí vio? Vino, ¿y quién fue el que habitó entre nosotros? El mismo Jesús, ¿sí vio? Y vimos su gloria, gloria de como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿sí vio? Limpio, puro, santo, sin mancha. Y de verdad, porque en él no hubo ni habrá nunca mentira, ¿sí vio? ¿Quién? Jesús. Y luego dice aquí el versículo 5, vean lo bonito que es esto, dice, Juan dio testimonio de él, dice. ¿De quién está hablando ya Juan ahí? De Jesús. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, ya Juan lo estaba viendo humanamente cuando él ya estaba aquí en la tierra. ¿Quién? Jesús. Dios, ese Dios, aunque a muchos hoy les cuesta reconocer a Jesús como a Dios. De ese a ese, vea Juan. Juan dice aquí, dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía. Dice, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque es primero que yo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sí ve lo que dice Juan ahí? Ya Juan lo ve y les dice a la gente, mire, de este era el que yo les hablaba. ¿Se acuerda cuando yo les hablaba que les decía que aquella luz que alumbraba a todo hombre, aquella luz verdadera venía a este mundo? O sea, él testificaba y eso. Sucederá lo mismo cuando el Señor levante su iglesia y muchos que, oiga, vino el Señor por su iglesia, de ese que nos hablaban, vino, y se fueron, nos quedamos los que se quedaron. Y dice, de quien yo les decía, el que viene después de mí es antes de mí porque es primero que yo. O sea, Juan les dice, vea, vea. Ya Juan, ya un hombre ya de edad, ¿cierto? Y él hablando de alguien menor que él, que Juan. Porque imagine, Juan dio testimonio de él y le hablaba a la gente de que iba a venir. Y viene y es menor que Juan. Un ejemplo, es niño y él hablándole a la humanidad, vea, de este era que yo les hablaba. Pero ¿cómo si es, cómo dirá la gente, pero cómo me va a hablar usted de ese si es que, si usted aún no lo conocía, si es que acaba de nacer? Y usted ya hablándome de este como si ya lo hubiera conocido, como si ya lo hubiera visto. Y entonces dice, él es, ¿cómo es que dice? Dice que viene después de mí, pero es antes de mí. ¿Sí me entiende? O sea, que llegó después de Juan. Porque Juan nació y después nació él. Dice, pero es antes de mí. O sea, que cuando Juan nació, ya él era. ¿Ustedes sí ve? En esto donde mucha gente está como confundida, pero por no pedirle a Dios sabiduría y entendimiento. Si usted hace eso, Dios le aclara todo esto a usted solo leyendo la Biblia, pero pidiéndole a Dios que nos dice. Juan dio testimonio diciendo este de quien yo le dije que viene después de mí es antes de mí porque es primero que yo, ¿sí vio? Porque de su plenitud, dice Juan, porque de su plenitud, ¿de quién? De Jesús. Tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés, nos fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Sí vio? O sea, dice que pues la ley por medio de Moisés nos fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso es que nosotros ahora somos salvos por gracia, porque Dios dio gracia en nosotros. Nos sacó de allá de ese mundo de perdición y nos reveló su nombre, nos mostró su salvación y nos dejó ahí a disposición a usted a ver qué hace. ¿Se piensa salvar o se piensa condenar? Y eso Dios ya lo dejó a decisión suya. Dice, vea, y dice, a Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sí? Mucha gente dice, pero es que ¿cómo es eso? Que es que habla del Hijo, que habla del Padre, que habla, ¿cierto? Y es que se trata de confundir. Pero resulta es que como Dios es espíritu, por eso hay un versículo, no recuerdo en dónde que está, dice el versículo, a nadie le vio jamás, ¿cierto? Y el versículo que dice que eh, Dios, Jesús es la imagen de ese Dios invisible, ¿me entiendes? Entonces, cuando Dios llega y entra en María, el Espíritu Santo entra en María, porque el Espíritu Santo es esa voz, eso que le acabo de hablar de que nadie veía a nadie, Él entra él mismo en el vientre de María y se hace humano, o sea, se hace, y eso es lo que a la gente le cuesta creer. Entonces, lo que se hace hijo, lo que nace, ¿sí ve? La carne y todo, pero es el mismo Dios manifestado en carne. Entonces, lo que se hace hijo ahí dice mi Padre, claro, mi Padre el Espíritu Santo, ¿cierto? Ese que nadie ve y está dentro de él. Por eso hay un versículo que dice, creo que es donde, ¿cómo? Donde Felipe le pregunta, muéstranos el Padre y nos basta. Usted tanto que nos habla del Padre, ¿dónde está? Cuéntenos. ¿Cuándo me lo va a mostrar? ¿En dónde encuentra? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo me lo va a presentar? Usted tiene un amigo, una amiga y siempre le dice, ay, mi papá que está al lado, o mi papá que esto, que lo otro, y sus amigos no saben quién es su papá hasta que usted el amigo le dice, venga, ¿y quién es su papá? ¿Qué hace su papá? ¿Dónde vive? ¿A qué se dedica? ¿Cómo es su papá? Entonces ya el amigo, la amiga le dice, a mi papá es fulano de tal, ese vive allá en tal lado, allá, hablándolo humanamente, lo que somos nosotros acá, ¿no? Entonces eso Felipe le pregunta, ¿no? A Jesús, oiga, ¿y usted qué? Usted tanto que nos habla de su padre y qué, y ese en dónde está o qué. Me imagino yo que de pronto, ¿cuándo me lo va a presentar? ¿Cuándo? ¿Y qué le responde Jesús? Felipe, tanto tiempo hacéis que andáis conmigo y no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dice pues usted, muéstrame al Padre? Si eso hubiera sido así, de pronto Jesús hubiera dicho, vea, vendrá el tiempo que los enseñaré y se darán cuenta quién es mi Padre. Por ahora no. Si hubiera habido definitivamente alguien individual, ¿cierto? Jesús hubiera dicho eso. No, espere que con el tiempo lo conocerán y yo les enseñaré quién es. Pero no, él dijo, tanto tiempo hacéis que andáis conmigo y no me conocéis. El que me has visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice usted, muéstrame al Padre? Y le dice, si no me crees por lo que digo, cree por las obras que hago. Dice, lo que yo digo, lo que yo dice, no lo hago por mi propia cuenta, es el que está dentro de mí.
No sé si me estén entendiendo. Oiga, dámosle tacta a la pantallita. Entonces, esta lo que hacía Jesús en la humanidad, el instrumento, la imagen, hablándolo así, no sé si queda bien, como el instrumento de Dios poder hablar por medio de él. O sea, por eso él dice, lo que yo hablo no lo hablo por mi propia cuenta, es ese espíritu, ese Dios que nadie puede ver, es el mismo, yo, ¿cierto? Un ejemplo de ponerle, no sé si, pero un bombillo de energía. Usted ve el bombillo ahí, pero si ve que dentro del bombillo hay algo que le está dando el resplandor y está iluminando todo, ¿sí? Pero ese bombillo tiene algo, un vidrio, que es lo que hace de que lo que hay por dentro ilumine y como el material. No sé si me esté dando a entender. Entonces lo que Jesús hacía era eso, ¿sí me entiendes? Lo que en la humanidad. Pero en él estaba esa luz verdadera que Juan hablaba, ese espíritu que nadie veía en él. Por eso dice, el verbo se hizo carne, vino y habitó entre nosotros, esa luz verdadera. Un ejemplo, usted prendió el bombillo y usted ve algo clarito, pero usted no la puede tocar, ¿cierto? Usted ve luz y dice, sí, pero usted únicamente puede ver, más no la puede tocar. Entonces, eso es lo que se hizo carne y se vino y habitó entre nosotros. Y el que estaba entre Jesús, ¿sí me hago entender? Entonces seguimos por aquí, ¿sí? El Dios y nadie le vio jamás, el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. Y bueno, voy aquí en el versículo 19, dice, este es el testimonio de Juan, o sea, ese es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén, a Jerusalén, sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿quién pues eres tú? Elías dijo, no soy yo, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres tú para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas tú si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno que bautiza. ¿De vosotros qué? De vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, mira, si ve que aquí Juan les respondió a unos que fueron a preguntarle a él de que él quién era o que él qué es. Él dice, detrás de mí viene uno que es primero que él, pero que es antes de él, de Juan. ¿Sí? Él vuelve y les dice, ¿Y qué es lo que le dice? Del cual yo no soy, dice, este es el que viene después de mí, el cual
Y por aquí, por acá, diciendo este correo del... Esperamos, yo me devuelvo diciendo, yo bautizo. Bueno, estas cosas sucedieron en Bertabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, hay un versículo, creo que por aquí voy a dejar hasta ahí, creo que... el que bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Dios vio, Jesús vio, disculpe, Juan vio a Jesús y cuando él lo ve, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién? Jesús. Es el que quita el pecado. Y hay gente que dice que Jesús no quita pecado, que Jesús no perdona pecado, que Jesús... Una vez le preguntaba a alguien, un trinitario, y yo le dije, bueno, ¿usted para quién es Jesús? Dijo, ¿para usted quién es Jesús? Y le pregunté y dijo, no, para mí Jesús es un amigo y él no perdona pecado. Entonces, en donde la Biblia lo está enseñando, ¿cierto? Y dice, y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay un versículo que dice, y como cordero mudo fue llevado al matadero. ¿Sí? Entonces usted sabe que en el Antiguo Testamento muchos hacían y mataban un cordero y sacrificaban la sangre y todo, y a raíz de eso pues perdonaban los pecados, eso lo hacían en ese sacrificio, ¿cierto? Pero cuando Jesús vino, dice, he aquí el cordero. ¿Cordero por qué? Porque él vino y derramó toda su sangre. En vez de que sacrificaran los animales y todo eso, entonces ya él viene personalmente y coloca su vida por toda la humanidad en la cruz del Calvario. Por eso dice, y fue llevado como cordero mudo, fue llevado al matadero y así no abrió su boca. ¿Por qué lo hizo? Por amor al pecador, por amor a aquel, a, a todos aquellos eh, que le creamos a él, que él fue el que murió en la cruz del Calvario y derramó toda su sangre para darnos salvación. Nadie más ha hecho lo que Jesús hizo por la humanidad. Nadie fue a la cruz del Calvario, no fue con respeto y todo, pero no fue María, no fue nadie, el único fue Jesús y en ese es el único que da vida, salvación, en ese es que hay perdón de pecado, en el que murió en la cruz del Calvario, en nadie más. Dios que el pecado del mundo, este es aquel de quien yo dije, ¿sí? Aquí vuelve Juan, vuelve y les repite, dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque es primero que yo. ¿Y quién fue el que le habló a Juan que fuera y diera testimonio de que él iba a venir? Dios, ese espíritu, ese que nadie veía, él dijo, vaya, dígale y anúnciale a todos que voy a ir yo personalmente.
voy a estar en la tierra. Y vuelve, Juan vuelve y les dice aquí, vea, de este es de quien yo les hablaba, vea, el que viene es antes de mí porque era primero que yo. ¿Sí? Dice, y yo no le conocía, dice Juan, vea, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Entonces, dice que para que fuese manifestado a Israel, dice, por eso Juan vino bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Eso fue una señal que Dios le dio a Juan, ¿cierto? Digo, cuando vea a alguien en el río, dije, ese es, o sea, una señal que le dio Dios a Juan, dice, y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, ¿sobre quién? Vea, ¿sí vio? Aquel que me envió a bautizar con agua, de ese espíritu, ya le había hablado a Juan, o sea, atrás, ¿sí? Él mismo, entonces, como él ya estaba en la tierra, entonces Juan lo que tenía era ya ese conocimiento. Un ejemplo, yo le digo a usted, bueno, vaya para tal lado y yo le voy a dar una señal de alguien, que es entonces, o yo mismo voy a ir, pero como yo voy a ir en otro, entonces cuando usted vea algo sobre mí, entonces me estoy identificando que soy. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa es la señal que Juan tiene, ¿cierto? Y dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender al Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Y quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Jesús. O sea, no hay otro. Él mismo. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, que lo llena a usted, lo limpia de todo pecado, de toda maldad. Por eso cuando usted se convierte a Dios y el Espíritu Santo entra en usted, usted es otra persona, usted nace de nuevo. Y yo le vi, dice, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Sí vio? Y usted dirá, pero es que sí que habla de Dios es espíritu, ¿se me entiende? Entonces, como vuelvo y le digo, lo que es la humanidad, este es, ¿verdad? Nació. Oiga, les voy a dejar hasta por aquí. Si quieren, yo les di el versículo porque claro que hasta el capítulo 2. Les voy así como, porque es que si yo así versículo por versículo, pues eso tiene uno para hablar, ¿cierto? Seré hijo de Dios. Dice, los primeros discípulos, dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios, dice. Le oyeron hablar los dos discípulos y le siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? O sea, Jesús de aquí los mira, bueno, ¿usted qué buscan o qué? Hablándolo así, ¿no? Ellos le dijeron,
Rabbi, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le pregunta a Jesús, bueno, ¿y usted dónde vive, no? Usted encuentra a alguien y le pregunta, bueno, ¿usted dónde vive? ¿Dónde? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído de Juan y había seguido a Jesús. Dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, ¿qué? Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, ¿sí? Que fue lo que Israel no reconoció, que Jesús era el Mesías, que era el Cristo. Y le trajeron a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Oiga, tan bonito esto. Dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. O sea, es tan bonito acá porque si vio que Felipe dice, hemos hallado a quien es que escribió Moisés, o sea, de quien Moisés había hablado, lo encontramos, lo vimos, de ¿dónde voy? De quien habló Moisés en la ley, y si como los profetas, así como los profetas a Jesús, el hijo de José y de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Sí vio? O sea, Jesús ya lo conocía. Jesús, ¿quién es? Jesús, ¿qué es? Aunque está en la tierra y Jesús dice, antes de que Felipe fuera, dije, yo ya lo había visto y te estaba allá, porque el Espíritu, ¿sí vio? Lo llena todo. Dice, te vi. Respondiendo Natanael y le dijo, Rabbi, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Sí vio? Bendito sea el nombre de Jesús. Tú eres el Rey de Israel. Lo reconoció. Tú eres el Rey de Israel. Ese Dios al cual Israel esperaba. ¿Sí? Y lo sigue esperando. ¿Sí? Porque no creyó en Jesús que él era el rey de reyes y señor de señores, el rey de los judíos, Jesús. Y respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás, bendito sea el nombre de Jesús, ¿vio? Dice, porque le dije porque antes dice, no, cosas mayores que esas verás, o sea, de lo que él iba a hacer. Ah, qué bendición, ¿no? Verás, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bendito sea el nombre de Jesús.
Entonces, vea, ahí les dejo ese capítulo de Juan, el capítulo 1. Y como les decía, ahí Dios les enseña quién es Él. Y pídanle al Señor sabiduría, entendimiento, que les revele ese misterio, o sea, porque es que eso es un misterio. Y usted sabe que los misterios son revelados. Un misterio es algo que nadie entiende. Y eso es lo que Dios revela, lo que el hombre no ha podido entender, ese misterio de saber quién es Dios, quién es Jesús. Oiga, espero que hayan entendido. Entonces, que cantamos, dámosles tacta a la pantalla. Y así hay muchos versículos, desde el Antiguo Testamento, hablando quién es Jesús, quién es Dios. Entonces, les animo para que les pida al Señor que les dé sabiduría, que les revele ese misterio tan maravilloso, tan precioso. Cuando Dios le revele eso a usted quedará totalmente convencido a quién es quien usted le sirve, a quién es quien usted adora. Bueno, a los que no he saludado, en el nombre de Jesús, les saludo de una manera especial a cada uno de ustedes. ¿A alguien le quedó claro, entendió de lo que les hablaba, qué es el verbo y qué era el verbo? ¿Quién está ahí de los que desde que empezamos a explicar aquí por medio de la palabra? Porque tengo aquí la palabra, de pronto ustedes dirán, es que, entonces mírenla. Gloria a Dios. Oiga, démosles tacta a la pantalla si llegamos a los 10,000. Faltan 1,300. ¿Qué me dice? ¿Qué me dicen? ¿Cuántos hay ahí? ¿Cuántos? ¿A cuántos les... Viene a mi mente fatal recuerdo de aquellos días, cuando mi vida vagaba lejos de mi Señor. Oiga, nadie se atreve a escribir nada, vale, todo el mundo callado. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Cuénteme, ¿qué sucede? Ever Martínez me saludó por acá, bendiciones, no sé si todavía esté por ahí. Oiga, por aquí Walberto Martínez dice, abrir una ¿qué? Ventana para subir. Yo no sé cómo era eso. ¿Me pueden explicar? Dioselina, por aquí estoy yo, bendiciones. Amén, amén.
yo le serví. Solo andaba en borrachera y no hacía más que sufrir. Todo lo que me ganaba me lo iba a malgastar, y de allá de las tabernas mi madre me iba a sacar. De esta forma el diablo paga. Amigo, no sufras más. Hoy Jesucristo te ofrece gozo, paz y libertad. Amigo, si estás sufriendo, si en tu vida no hay paz, Jesucristo es el camino, es la vida y la verdad. Un día mi madre me dijo que yo la hacía sufrir, que si yo salía a la calle ella no podía dormir. Ninguno de sus consejos me hicieron a mí cambiar, pero conocí a mi Cristo. Mi vida cambió total. Gracias te doy, Jesucristo. De mí tuvo compasión. Tuviste misericordia. Me llenaste de su amor. Gracias, mi Rey Jesucristo, por la vida que me dio. Hoy gozo de vida eterna. Hoy gozo de salvación. no le importa llevarse
sea anciano, joven o sea niño. En este mundo nadie es eterno, tarde o temprano de aquí nos vamos. Esto es algo que a todos nos toca. Aquí solo estamos de paso. Por eso es que mientras que vivamos, hay que amarnos todos como hermanos. Esta vida es bonita y muy corta. Por mi Dios yo vivo agradecido, porque Él es el autor de la vida, y por Él es que aún yo estoy vivo. Amigo, Jesucristo te ama y quiere darte la vida eterna. Debes preocuparse por su alma, preocuparte antes de que muera, porque si mueres sin Jesucristo, tristemente su alma se condena. Para mí el vivir es mi Cristo, y el morir para mí es ganancia. Así lo dijo el apóstol Pablo, registrado está en la palabra. Todo el que duerme en Jesucristo, en los brazos de mi Rey descansa. Esta vida es bonita y muy corta. Por mi Dios yo vivo agradecido, porque Él es el autor de la vida, y por Él es que aún yo estoy vivo. Aleluya. Oiga, estas alabanzas las que el Señor me ha regalado. Bendito sea el nombre de Jesús. Muchas almas son las que se pierden sin esperanza de salvación. Muchos siguen por ese camino que los conduce a condenación, porque ancha es aquella puerta que los lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, y muchos son los que entran por ella, pero no tendrán consolación. Es que estrecha es aquella puerta, y angosto es el camino también, y muy pocos son los que lo hallan.
La puerta es Jesús de Nazaret. Amigo, Jesucristo te ama. En la cruz así lo demostró, derramando todita su sangre. Lo hizo por amor al pecador. Te invito, amigo, a que reflexiones. Miren qué camino es que tú vas. No esperes a ser demasiado tarde. Hoy es el día y la oportunidad de que acepte al Señor Jesucristo. Y llamando a la puerta Él está. No espere a que la puerta se cierre. No espere a que la puerta se cierre. Después tendrás que lamentar. Es que estrecha es aquella puerta y angosto es el camino también, y muy pocos son los que lo hallan. La puerta es Jesús de Nazaret. Amigo, Jesucristo te ama. En la cruz allí lo demostró, derramando todita su sangre. Lo hizo por darnos la salvación. Aleluya, gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre de mi Rey del cielo. Oiga, para mí fue de bendición esta noche estar aquí compartiendo con ustedes. No sé si quieran escuchar algo otra. Esas que he cantado son las letras que Dios me ha regalado. Con la ayuda de Dios, la idea y el anhelo es poderlas grabar oficialmente y poderlas compartir y subirla ahí en las redes para que ustedes la escuchen, para que la tengan allá en sus casas y las compartan, que les sean de bendición. Soy el hijo del rey, lo digo con honor. Él transformó mi vida, mi mente y corazón. Por él vivo contento, por él hoy soy feliz. Me ha dado vida eterna y pronto vendrá por mí. Él me hizo su hijo cuando me bauticé en su nombre, en Jesús de Nazaret, y con su Santo Espíritu Él me llenó de poder. Por eso es que yo digo que sí soy hijo del Rey.
Cuando Él me hizo su hijo y me dio la libertad, le dije, Padre mío, a ti yo le quiero cantar. Dame ese privilegio de su nombre adorar, y donde quiera que vayas alabanzas entonar. Ahora que ya le canto, le doy gracias, mi Señor, por haberme regalado esta hermosa bendición. Hoy me siento orgulloso de ser el hijo del Rey, y cada día que pasa yo quiero serle más fiel. Yo sí soy hijo del Rey, de Jesús, mi Jesús de Nazaret. Yo sí soy hijo del Rey. El Señor Jesucristo, Él es mi Rey. Ay, bendito sea el nombre de Jesús, el Hijo del Rey. Yo sí soy hijo del Rey. De Jesús, mi Jesús de Nazaret. Ay, gloria a Dios. Oiga, son las 9 de las 9. Bueno, ¿cuántos están ahí? Oye, el Señor Jesús me les bendiga a todos. Vamos a dejar así por hoy. O no sé si quieran escuchar algo, otra alabanza, alguno de los que esté ahí. Les entono, quieren escuchar alabanzas. ¿Les gusta? ¿Qué me comentan? ¿Qué me cuentan? Cuéntenme, alguien, dígame algo, pónganme a hablar. Saludo a todos los que están ahí en el nombre de Jesús. A los que no he saludado, bendiciones. Estoy ahí en Facebook como Alex Mosquera, y en YouTube también, Alex Mosquera. Pueden buscarme ahí como Mi Patria está en los cielos, pueden buscar. Mi patria está en los cielos. Jesucristo es Dios por Alex Mosquera. Jesucristo Dios no, esto dice así. Somos los hijos, voy a cantar la bajita. A ver. Somos los hijos de aquel gran Rey supremo. Su nombre es Jesucristo, Jesús de Nazaret. En ese nombre hemos sido bautizados, y con su Espíritu Santo Él nos bautizó también. Es que ese nombre es sobre todo nombre, fue dado a los hombres y no hay otro como Él. En ese nombre se sujetan los demonios, los muertos resucitan y hay sanados también. En ese nombre se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra también.
Jesucristo, el verdadero nombre de ese Dios eterno, del Santo de Israel. Esta iglesia es donde se predica de que mi Dios es uno, pues no son dos ni tres. Mi Jesucristo, Él es el Dios eterno, es el Padre y es el Hijo y es Espíritu también. La Biblia dice allá en Apocalipsis, soy el alfa y la omega, el principio y soy el fin. También lo dice, soy el alfa y la omega, el primero y el último y el que ha de venir. En Jesucristo se sueltan los demonios, los muertos resucitan y hay sanados también. A Jesucristo, a Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos y amén. En Jesucristo se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra también. A Jesucristo, a Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos y amén. Ese es Jesucristo, es Dios. Ese lo encuentran ahí en YouTube. Ese sí está ahí como Alex Mosquera. Gloria a Dios. Viene a mi mente fatal recuerdo de aquellos días, cuando mi vida vagaba lejos de mi Señor. Cuántos engaños y sin saber. Gloria a Dios. Oiga, bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Espero que tengan excelente noche. El Señor Jesús me les bendiga. Espero que estudien. Ahí les dejé el versículo en San Juan capítulo 1 hasta el capítulo 2. Que les mostraba y les enseñaba y les explicaba acerca de la palabra de quién es Dios, quién es Jesús, desde donde ustedes se darán de cuenta, ahí por medio de la palabra, en ese capítulo, donde aclara muy bien quién es Jesús. Y muchos versículos más en la Biblia. El Señor Jesús me les bendiga. Bendiciones, que tengan excelente noche.